Saludos, compadre. Desde Cuba hoy Germán González para conversar acerca de temas económicos, sociales y hoy de la historia económica de nuestro país. Y hemos estado hablando de la República y obviamente no hay tiempo en estos minutos de que disponemos para ahondar en el tema. Pero yo puedo recomendarle muchos libros, pero hay algunos editados en Cuba, bajo el gobierno actual, bajo el régimen actual, como este, donde se encuentran, y más, digamos de ese mismo autor, de Guillermo Jiménez, las empresas en Cuba en 1958, donde se desmiente con argumentos, además, desde las posiciones del régimen. Estamos hablando, en ese caso, de dos comunistas, del Partido Socialista Popular, en el caso de Pino Santos. Se desmiente, ni Cuba era de los americanos, ni Cuba era un caos de corrupción, ni Cuba era un país de miserias, y era un país de paz. Digamos que hubo un intento de dictadura que fue Machado, un intento de rebelión armada que fue la de José Miguel Gómez cuando el gobierno de Estrada Palma, y la consiguiente de la revolución, pudiéramos decir, contra Machado con su intento de alargarse, eternizarse en el poder, hacer igual que Putin hoy en día, o Fidel Castro en el año 59. Entonces, esa historia, ahí anécdota, ya hablábamos de la cuestión de la gran zafra de 1952 y el consiguiente restricción azucarera, el financiamiento por la banca cubana, dimos detalles de eso. Pero hay cosas que son interesantes, anecdóticas, pero que ilustran una situación. Hubo varias huelgas que yo sepa en detalles y verificada en la base naval de Guantánamo y aquí, en la textil Ariguanao, muy cerca de donde yo les hablo, protestando porque se le pagaba en dólares a los trabajadores. Y bueno, el problema es que $1 y $1 era igual, pero si tú te das un cheque en dólares, tú tenías que ir a descontarlo a un banco o a un comerciante y te descontaban el 3%. Y el 3% de un cheque de 100 pesos eran 3 pesos. Con 3 pesos usted se tomaba 15 cervezas o compraba 8 libras de carne de primera, filete, riñonada o algo de eso, o compraba 30 cajas de cigarros. Entonces 3 pesos era mucho dinero y hubo huelga, hubo protesta porque no querían los trabajadores que le pagaban en dólares. ¿Usted concibe eso hoy en día? Imposible, ¿verdad? Imposible. Entonces ahí viene, en esos libros que yo le he dado, vienen muchas cosas, pero específicamente el de Guillermo Jiménez se desmiente que Cuba era de los americanos. Se ve ahí quiénes eran las 550 mayores fortunas de Cuba. Los americanos eran un tantico así. Pero además, ¿qué americanos eran esos? Núñez Rodríguez, americano. No, chicos, fueron exiliados cubanos durante los últimos años de la colonia. En el caso específico de ese apellido, de Núñez Rodríguez, general del Ejército Libertador, que organizaba por encargo de Martí las expediciones a Cuba. O el caso del americano, el dueño de la textil Ariguanao, Mr. Reyes. Mr. Reyes nació en Estados Unidos, pero murió allá cuando le confiscaron las propiedades. Y en su testamento consignó que quería descansar en Cuba. Y ahí está en el cementerio de Colón, la lápida dice Mr. Reyes. Y nació allá y está enterrado aquí. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde naces sin que nadie te pregunte? ¿O donde tú descansas por voluntad propia? Y entonces hay muchas cosas ahí. Verán una desmentida, otras falacias. Que los políticos millonarios, bueno, el único político que se hizo millonario aquí fue Fulgencio Batista, con la política.
Porque Grau nació rico y murió en la miseria, aquí en Cuba. Prío nació rico y murió pobre en Miami. Y así podemos contar. Y hay muchos ejemplos de probidad y honradez. Entonces, yo los invito, sinceramente, a que hurguen y desmientan, saquen de su mente lo que le han dicho desde que